Ahora vamos a ver, igual, la misma forma como hallar la ecuación ordinaria, y ahora vamos a ver la general también, de una circunferencia, pero ahora donde el centro de esa circunferencia se encuentre fuera del origen, así como dice el título, circunferencia con centro fuera del origen. Entonces vamos a ver ahora cómo hallar. Es muy similar, no cambia mucho, simplemente que ahora el centro de la circunferencia pues no está en la coordenada 0, 0, entonces ahora tendrá valores distintos. Vamos analizando primero aquí la gráfica que está en la pantalla. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos la gráfica de una circunferencia. El punto, en este caso, o el llamado radio, tendrá o puede tener también una coordenada que nosotros la vamos a graficar dentro de dicho plano cartesiano. Lo mismo que el centro de la circunferencia ahora tendrá unas coordenadas. En el caso del punto, para el llamado radio que vamos a trazar, seguimos trabajando las letras X e Y. Y para el centro de la circunferencia se maneja dentro de la fórmula las letras H y K, que siguen siendo simplemente coordenadas, 3,2, menos 2,5, etc. Simplemente para no confundir y no utilizar letras distintas, vamos a decir, ¿no? Entonces, para trazar lo que es el punto del centro hacia un punto de la circunferencia, utilizaremos la notación XY o PXY, ¿sí? Para dichos puntos o coordenadas. Y para el centro de la circunferencia vamos a utilizar las letras H y K. Estas, las cuatro letras o las cuatro variables que tenemos aquí, se utilizan dentro de la fórmula de la ecuación canónica. Aquí estamos viendo acá abajo la ecuación canónica. Dice, la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen se deduce a partir de su definición utilizando la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Es decir, el punto XY representa cualquier punto de la circunferencia, como podemos ver aquí, y C o centro, HK es el centro de la misma. La distancia entre estas coordenadas será el radio, o sea, de aquí a aquí, ¿no? Y estará dada por esta fórmula que tenemos aquí abajo. Esta es la ecuación de la circunferencia de forma canónica, que también lo utilizamos en los ejemplos anteriores, donde teníamos el centro al origen, o sea, en la coordenada 0,0. Aquí también, en aquel caso, veíamos que tanto h como k, pues eran 0, ¿no? Ya que era el origen. Entonces, al final me daba la ecuación de forma ordinaria como x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa era la forma que nos quedaba al final, ya que sustituíamos la h y la k por 0, que en este caso eran los puntos de las coordenadas, pares ordenados, porque era con centro al origen. Y bueno, se eliminaban automáticamente por ese motivo, tanto la h como la k. Ahora no se van a eliminar porque van a tener un valor diferente de 0, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula canónica que utilizamos para ambos métodos, ¿no? Y que vamos a seguir utilizando. Bueno, aquí viene un poquito más de teoría. Dice, ecuación que utilizaremos como fórmula para encontrar la ecuación de circunferencia con centro HK y radios mayores a 0. El radio no puede ser negativo, ¿sí? O 0. Se conoce como forma ordinaria o canónica de la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, la actividad anterior, bueno, decía graficar, pero en realidad ya estaba graficada. A ver, tantito. Sí. He terminado de revisar a todos. Esta actividad falta revisar. Bueno, esta fue la actividad que les dejé. Simplemente fueron 6 ejercicios. Ok, bueno, aquí decía la gráfica, alguien me mandó un mensaje preguntándome acerca de la gráfica, pero ya analizando la actividad, pues vi que la gráfica en realidad ya estaba hecha, entonces no tenían ahí que hacer ya ustedes la gráfica.
¿sí? Básicamente lo único que tenían que hacer aquí era sustituir el radio, porque en todos los ejercicios que teníamos aquí son con centro al origen. Fórmula X e Y pues quedan como unas variables. Y lo único que tenían que hacer era sustituir el radio. En este caso me dice que el radio es 4. Vamos a dejarlo así. Paso. Vamos a poner su exponente a cada letra, tanto a la X como a la Y, como al 4. Entonces, esto podría ser así correcto, o simplemente haber dejado x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, que es 4 elevado al cuadrado, y hubiera quedado así. También, cualquiera de las dos es correcta, ¿no? Aquí, incluso si sustituimos, así está entendible. O hubiera sido x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Era todo lo que tenían que hacer, ¿sí? Y eso me iba a quedar ya la fórmula, bueno, aquí la vamos a escribir, la fórmula ordinaria. Era todo bastante rápido y sencillo. Si alguien tuvo confusión en esta parte, pues bueno, aquí la estoy resolviendo. Eso es lo que tenían que hacer. Y en el caso de la gráfica, pues ya estaba hecha, ¿sí? Ya no tenían que hacer nada en este caso. Si solamente hubiera sido la circunferencia, pues lo único que hubieran hecho pues, es trazar así exactamente como está haciendo. Vamos a ver cómo graficar, ¿no? Por si tienen dudas, porque ya que la gráfica ya estaba hecha, pues no tenían en esa parte nada más que hacer, pero vamos a ver un ejemplo de cómo graficar. Sí, una circunferencia, un ejemplo de la ecuación de circunferencia con centro al origen. Vamos a ver, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia con centro al origen. Ya sabemos que la coordenada al origen es 0 con 0, 0 en X y 0 en Y, con un radio de 3. Bueno, dice aquí, partimos del origen, y que el radio es 3. Por lo tanto, entonces, trazaríamos nosotros una línea, ¿no? En rojo. Pues, aproximadamente, ¿no? De 3 centímetros o 3 unidades. Sí, así lo harían ustedes en su cuaderno, por decir, ¿no? Pues en una regla. Entonces, aquí hay 1, 2, 3 unidades, quiere decir que aquí tenemos nosotros, pues nuestro, vamos a verlo, ¿sí? Las 3 unidades del radio, que ya es más fácil ponerlo sobre el eje, ya sea horizontal o vertical, que de manera, en este caso, sesgada, ¿no? O con un ángulo diferente. Y finalmente hacemos la circunferencia. Bueno. Así de sencillo era, o es graficar en este caso, una llamada circunferencia al origen. Entonces, eso es lo que, bueno, ya estaba hecho, ya no tuvieron que hacer nada, pero esa es la forma, bastante sencilla. Ya sé que partimos de aquí, de 0, 0, y solamente indicamos las unidades, en este caso, 3 unidades, y a partir de ahí, con un compás, trazo mi circunferencia. Es todo, bastante rápido. Bien, vamos a ver ahora, bueno, así se trazaba, ¿no? Ya que no lo realizaban en la actividad, pero bueno, esa era la forma. En el caso de cuando nos encontramos con el centro fuera del origen, también es bastante sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo, en el cual nos piden encontrar la ecuación ordinaria. Nos pueden pedir encontrar la ecuación ordinaria o nos pueden pedir encontrar la ecuación general. Recuerden que en la clase anterior les dije que había 3 formas. La ordinaria, la general y la canónica. La canónica es esta que acabamos de ver, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Vamos a regresar. Esta es la forma canónica. De ahí podemos partir para sacar la forma general y sacar la forma ordinaria. En el caso de las circunferencias al origen, vimos que la forma ordinaria siempre me quedaba como x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, ya que incluso aunque tomáramos la forma canónica, que es esta, h y k eran 0, por lo tanto se cancelaban.
En este caso ahora sí tenemos un centro en una coordenada que es la 2,1 y tenemos un radio de 5. Bueno, ahora el centro es diferente de 0. Tenemos los datos o elementos conocidos, conocemos el centro y conocemos el radio. Utilizamos o nos piden calcular la forma ordinaria, para lo cual nos vamos a basar en la canónica, que es esta de aquí. La forma canónica de la circunferencia es x menos h, ¿sí?, al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Qué es lo que hacemos con esa fórmula canónica? Solamente vamos a sustituir. Recordemos que x, en este caso x y, pues son los puntos donde se puede encontrar aquí el radio de la circunferencia, ¿sí? Lo que vamos a sustituir en este caso son la h y la k. La x y la y la vamos a dejar igual. La h y la k son los valores que corresponden a el centro. Entonces siempre vamos a tomar esos valores como h y k. Este va a ser h y este k. El primer valor de la coordenada del centro es h, entonces sustituimos la h por ese valor de la coordenada, que en este caso es 2. Respetamos lo mismo, x menos el número elevado al cuadrado más y menos, y ahora la coordenada o el segundo valor de la coordenada, que es 1, lo sustituimos, que sería la k, y en lugar de la k ponemos ese número, ¿no? Igual elevado al cuadrado, y lo mismo hacemos con el radio. En este caso el radio es 5, lo sustituimos y queda también elevado al cuadrado. Bueno, la ecuación de forma ordinaria queda así como esta. Esta vamos a decir que es la forma más sencilla. Ahorita vamos a ver la forma general que se basa en esta. A lo mejor es un poquito más elaborada. Hablábamos la clase pasada acerca de los productos notables, hablábamos de lo que era un binomio al cuadrado, incluso vimos por ahí el triángulo de Pascal. Ahorita sí lo vamos a aplicar. Los casos anteriores que van al origen no se aplica, pero aquí sí. Bueno, y vamos a dejar ahí, trazamos. Bien. Entonces, ahí tenemos cómo graficamos. En este caso tenemos el centro de la circunferencia en la coordenada 2,1. Radio es de 5. Bueno, ya vimos que nos daba la forma utilizando la ecuación canónica. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Recordemos que era x menos h cuadrado más y menos k menos k igual a r al cuadrado. ¿Cómo le hago el cuadrado? Un poco complicado las notaciones. Bueno, lo vamos a dejar así, pero sabemos que es un 2 pequeño que va arriba de la letra. Es que aquí la verdad no me permite esto poner una potencia, pero bueno. Entonces de ahí tenemos la forma canónica. Entonces ya vimos que la forma general nos quedó como x. Sustituimos la h por el 2, que es el primer valor del centro de la coordenada. Ese 2 elevado al cuadrado. Luego la y, sustituí también el valor de k, que es el segundo número del centro de la coordenada, que es 1 al cuadrado, y esto me da igual a 25, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Esta es la forma ordinaria. Bueno, vamos a ver cómo sacar la forma general. Nos vamos a basar en la forma ordinaria que ya tenemos.
Entonces, aquí vamos a utilizar los llamados productos notables para poder nosotros describir esa ecuación de la circunferencia de forma general. Lo que tenemos aquí básicamente, pues es un binomio, son dos términos que están elevados al cuadrado, es lo mismo el primero que en el segundo. Son binomios elevados al cuadrado. La forma general lo que me dice es que desarrolle esos binomios que tenemos elevados al cuadrado. Ya veíamos el llamado triángulo de Pascal, el cual me ayuda a encontrar los coeficientes de un binomio elevado a una n potencia. Puede ser desde 0 hasta la que nosotros queramos, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en esta. Esta es la que vamos a utilizar. ¿Sí? El producto notable de un binomio elevado al cuadrado. Entonces, esta es la forma que vamos a seguir en los coeficientes. ¿Qué significa? Que el coeficiente del primer término va a ser 1, pero es el término elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el coeficiente 1 del segundo término, pero también elevado al cuadrado. Ahorita vamos a hacer el desarrollo. Ahí quiero que pongan mucha atención. De cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Nos vamos a basar en este triángulo de Pascal, ¿no? Bueno, entonces encontramos la fórmula general que vimos que la fórmula general se escribe así, A más B. Aquí como batalla con el cuadrado. Bueno, al cuadrado. Aquí vamos a dejar ese 2 porque recuerden que es una potencia, ¿no? Ok. Veamos entonces si tenemos aquí esta información en el radio y con el centro, es lo que vamos a tomar para ir desarrollando la forma general. Empezamos con este primer término. Vamos a elevar al cuadrado. Ok. Entonces, a partir de aquí hacemos nuestro desarrollo. Entonces, vamos a elevar ese primer binomio al cuadrado y vamos a seguir la siguiente regla. Entonces dice que es el primer término al cuadrado. En este caso, la x simplemente la dejamos expresada como x al cuadrado. Cuando tenemos un signo menos, ¿sí? Dentro de la regla de binomio, bueno, por regla, cuando vamos a hacer la regla de signos, que ya la conocemos, cuando es más por más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más, bueno, la regla de los signos, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esa regla, aquí nos va a quedar negativo, ya que va a ser el doble del primero por el segundo. Vamos a dejarlo. El primero es x, y el segundo es menos 2, ¿no? Entonces, si utilizáramos, bueno, generalmente, o por la regla general, aquí sería más, bueno, entonces el segundo sería, el primero sería más, la x tiene signo positivo, pero el segundo, el menos 2, o este tiene signo negativo. ¿Ok? Vamos a dejar encerrado un momento. Acá lo deducimos. Y por último, bueno, ya el doble, vamos en este paso. Después dice que el segundo término elevado al cuadrado también. Aquí sí se vuelve, queda positivo. Por regla de signos también, ahorita vamos a decir la regla de signos, que en este caso es 2 elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces ahí tenemos desarrollado el primer término al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que el primero es x, y el segundo es menos 2, y el segundo elevado al cuadrado, que es 2, ¿no? Entonces les digo que es un poco más laboriosa en la forma general. Ahora vámonos con el segundo. Ya ya elevamos el primero al cuadrado, ahora vamos a elevar el segundo al cuadrado. De la misma forma, seguimos esa misma regla. El primer término elevado al cuadrado, en este caso es y, sería y elevada al cuadrado. Vamos a dejar como más. Va a cambiar a menos, pero ahorita lo vamos a hacer por regla de los signos, ¿no? Más el doble, es lo que me indica aquí, entonces el doble del primer término. ¿Quién es el primer término? Y, ¿no?
por el segundo término. ¿Quién es el segundo término? Menos 1. Más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, el segundo término es 1 y también lo elevamos al cuadrado. Bien. Y esto es igual a 5 al cuadrado. Listo. Bueno. Entonces, aquí lo que hicimos fue elevar cada binomio al cuadrado. Se hace un poquito más extenso. Ahorita lo vamos a simplificar de todos modos. Aquí todavía faltaría la parte de la simplificación. Bueno, ¿cómo me quedaría este primer término simplificado? Lo vamos haciendo paso por paso. Bueno, pues el primer término quedaría igual. No habría ningún cambio que realizar. Quedaría x al cuadrado. Aquí es donde les digo, la regla de signos dice que más por más, más. Más por menos, menos. Entonces aquí ya nos cambió a negativo. ¿Y cuánto es 2 por 2? Es 4, ¿verdad? 2 por 2 que tenemos aquí es 4. Y 4 por x, pues 4x. Más 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2. Tendríamos 4, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro... el primer binomio que le vamos al cuadrado ya simplificado. Vámonos con el segundo. Más viene de aquí, ¿no? Lo mismo, sobre la y pues no hay nada que hacer, la dejamos como y al cuadrado. Nuevamente aplicamos lo mismo, positivo o más por más de aquí sería más, por menos, menos. Entonces nos queda como resta 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Por y, pues 2y. 1 al cuadrado, pues es 1. Y esto es igual a 5 al cuadrado, pues 25. 5 por 5, 25. Bien, bueno. Ahora sí, ya está simplificada. Dice la ecuación general de la circunferencia que tiene que quedar de la siguiente forma. Bien, x al cuadrado más y al cuadrado más el término lineal, se llama bx al cuadrado, o sea, un coeficiente llamado del grado que sea, pero con el término lineal. Sí. Más un término de grado 1 de la y, constante en este caso, y eso es igual a 0. Bueno, vamos a tratar de dejarlo de esa forma. Aquí no es más que, bueno, esta puede ser un poco engorrosa. Aquí lo único que tenemos que hacer es ordenar por grados de potencia. Eso es básicamente lo que me dice la forma general, que deje ordenado en grados de potencia todos los términos que tengo acá arriba. Entonces, primero dejo los de grado 2, ¿no? Que como pueden ver, aquí está la x y aquí está la y, entonces esas quedan tal cual, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado, positivo, positivo también, y al cuadrado. Bien, después dice que me vaya con los términos lineales de x y de la llamada y. Entonces, fíjense, ¿cuál es el término lineal en x? Este que tenemos aquí, el menos 4x, entonces es lo que vamos a poner, menos 4x. Después dice que me vaya con el término lineal de y. El término lineal de y es este de aquí, menos 2, menos 2y. Y lo único que estoy haciendo es ordenando, fíjense, no estoy cambiando nada. Aquí ya cuando elevamos los binomios al cuadrado, los simplificamos. Lo único que estoy haciendo aquí es acomodarlos. Estos de aquí, acomodarlos aquí, a como me dice la fórmula general. Aquí la fórmula general me dice que el 25 lo debo de pasar para acá. Pues vamos a recorrerlo. Pero recordemos que siempre que movemos un número al otro lado de la igualdad, ya sea a la izquierda o a la derecha, cambia ¿qué? No el signo, sino su operación. Entonces aquí es 25, pasa como menos 25 para acá. Entonces vamos a recorrer el 0. Vamos a pasar para acá para dejarlo como me dice la fórmula general. Todavía hay aquí dos números, miren, no los sumamos. El 4 y el 1, esos quedan tal cual, entonces es más 4 más 1.
Y ahora sí ya tengo todos los términos acomodados a como me está diciendo la fórmula general. Bueno, aquí lo único que vamos a simplificar son los números. Simplemente hacemos la operación de estos números. 25 o menos 25 más 4 más 1. Recordemos que como son de signo contrario, ¿sí? Es como restarle 5 a menos 20. ¿Ok? Es una operación aritmética de enteros. Entonces, menos 25 más 4 más 1 me queda menos 20. Y listo, jóvenes, ya tenemos nuestra ecuación de la circunferencia